Pues hola otra vez. Aquí vamos a empezar en el capítulo 2, explicando el sentido de la vida del hombre. Entonces, bueno, nos habíamos quedado en que Dios ha creado todo, ¿no? El universo, la creación en general, la naturaleza y, bueno, al hombre por amor, ¿no? Y que el hombre pues tiene en sí todo lo bueno. O sea, todo lo que viene de Dios también está en el hombre, ¿no? Y la huella de Dios está en el hombre más que en ninguna otra criatura. Entonces, bueno, eso, si Dios es bueno y el hombre también, porque lo ha creado Dios, porque existe el mal, ¿no? Y porque nosotros pues también a veces hacemos cosas malas, ¿no? Y a veces incluso somos peores que la propia naturaleza, ¿no? Porque hacemos daño a la naturaleza. Eh, Eso, ¿no? Y nos hacemos daño a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, bueno, ahí podríamos hacer una especie de paréntesis, ¿no? De por qué hacemos daño a la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, a veces se piensa que en la Biblia, como en el Génesis, si uno se lee el relato de la creación, ¿no? Pues en algunas traducciones pone en la Biblia que Dios crea, bueno, eso, después de crear la naturaleza y no sé qué, bueno, pues crea al hombre y entonces le dice al hombre que su deber es, bueno, le dice, creced y multiplicaos, llenad la tierra, ¿no? Y dominadla, ¿no? O sea, dominad como, bueno, sí, no lo digo literal, pero dice dominad a los peces, o sea, bueno, a los animales del campo y así, ¿no? Y a las fieras del campo y no sé qué. Entonces, aquí justo pues hay, bueno, acá he leído hace poco un libro que se llama La Biblia paso a paso y entonces en ella explica un poco la traducción original de la Biblia, ¿no? O sea, pues que la Biblia, la versión original en hebreo, ¿no? Dice que, bueno, que en vez de, o sea, para la palabra dominar la tierra, se usan dos verbos que en realidad en la traducción directa desde el hebreo significan cuidar y servir, ¿vale? Entonces, bueno, que esto es, bueno, suena mejor que decir dominar, ¿vale? Entonces, eso, ¿no? Pues dice al hombre pues que su misión es cuidar y servir, ¿no? Y bueno, en este libro cuenta también que esos dos verbos, cuidar y servir, se repiten. El único momento en el que se vuelven a repetir es para hablar de la misión de los sacerdotes en el templo, ¿no? Entonces, bueno, eso en el Antiguo Testamento la creación se veía como el templo, también donde estaba Dios, ¿no? Entonces el hombre tenía también el deber de ser sacerdote, ¿no? De ese templo, o sea, eso, pues cuidarlo y servirlo, que también en parte el servir significa dar culto a Dios, ¿no? En esa creación. Entonces, bueno, cambia bastante la interpretación entre dominar o entre decir cuidar y servir, ¿vale? Entonces, en principio el hombre estaba, también la misión del hombre era cuidar la tierra, ¿vale? Y con ella dar culto a Dios, ¿no? Y eso, viviendo en la creación también dar culto a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué acabamos dominándola realmente? Y porque eso, porque aparece el mal, si no estaba antes, ¿no? Si no lo creó Dios, ¿dónde estaba el mal? Entonces, aquí entra el, bueno, problema, ¿no? El gran tema de la libertad, ¿vale? Entonces, los animales, por así decirlo, no tienen propiamente libertad, ¿no? O sea, la libertad, o sea, bueno, ellos van guiados por sus instintos, ¿no? En plan, eso, pues de reproducirse, ¿no? Y comer, ¿no? Y, no sé, sobrevivir, ¿no? Entonces, y en cambio el hombre, la libertad del hombre implica que él puede decidir sobre sus instintos, ¿no? O sea, si por ejemplo no te apetece comer, bueno, no te apetece realmente, bueno, si te apetece comer, puedes decidir no hacerlo, ¿vale? Libremente, o sea, ir en contra de tus instintos. Si tienes pereza,
que sería como el instinto, ¿no? De descansar, pues puedes forzarte, ¿no? Y levantarte, ¿no? Que eso también es libertad, ¿no? Para ir en contra de tu instinto de quedarte tumbado. Entonces, bueno, eso, ¿no? Pues puedes ir en contra de tus instintos, ¿no? Eh, entonces, bueno, igual que puedes ir en contra de tus instintos que igual se podrían ver como malos, también puedes ir en contra de las cosas buenas, ¿no? Entonces tienes libertad para hacer lo que quieras, independientemente de que sea bueno o malo, ¿vale? Entonces, eso es lo que... Esa es la diferencia que hay entre el hombre y los animales, ¿no? Entonces, porque a veces parece que los animales son mejores que el hombre, pues porque los animales hacen lo que tienen que hacer. Y el hombre, pues para bien o para mal, pues tiene libertad para hacerlo o no hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué Dios da al hombre esta libertad? Pues porque como nos quiere muchísimo y además eso pues nos hace inteligentes y nos hace como Él, eso pues igual que nos hace inteligentes y bueno, eso pues con sed de amor, con sed de verdad, con cosas buenas, ¿no? En el corazón, pues igual que eso nos hace libres porque Él también es libre, ¿vale? Entonces, si no, no sería Dios. Entonces, igual que a Él, pues no, a nosotros nos hace también libres para decidir lo que queramos, ¿vale? En nuestra vida. Entonces, bueno, lo que queramos, sí, dentro de también de nuestras limitaciones, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos hace libres? Pues porque Dios quiere a alguien, igual que nos quiere dar todo su amor, también quiere que nosotros decidamos libremente si queremos estar con Él o no, ¿vale? Porque Dios nos quiere tanto que no quiere forzarnos a estar con Él, ¿no? O sea, no tendría sentido, no sé, si una madre te quiere, por ejemplo, que te encadenase en tu casa y te obligase a estar con ella el resto de tu vida, ¿vale? Sin salir con amigos y sin nada, ¿no? O sea, eso, y te obligase pues a quedarte siempre con ella, ¿no? Entonces, pues podrías decir que no te quiere verdaderamente, ¿no? Pues porque eso, pues te tiene encadenado, ¿no? Entonces, Dios no hace eso. Dios nos quiere verdaderamente y entonces no quiere encadenarnos a Él, ni siquiera quiere encadenarnos en su paraíso perfecto, ¿no? En el cielo. Entonces, cuando crea a Adán y Eva están en el paraíso, ¿vale? Y están con Dios. O sea, bueno, eso el Génesis dice que, pues que Dios paseaba también por el jardín, ¿no? Y tal, y con Adán y Eva y así. Pero, pues, ¿qué pasa? Que Dios no quiere que nosotros nos veamos obligados a estar con Él, ¿no? Porque eso, pues porque si alguien te quiere y pues tiene que dejarte libre para que tú hagas tu vida, ¿no? Entonces, pues les da la libertad a Adán y a Eva de decidir si ellos quieren vivir esa vida que Dios les ha dado o quieren probar otra, ¿no? Entonces, pues ahí ese es el símbolo del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? Entonces Dios les dice a Adán y Eva que, y bueno, nos lo dice ahora a nosotros también, ¿vale? O sea, todo esto que estoy contando es porque sirve para nuestro presente, para nuestra vida presente, ¿vale? Entonces Dios, para ti también, ¿vale? Eh, pues les dice a Adán y Eva que, pues que son libres, ¿vale? O sea, eso, pues les ha creado, ¿no? Les dice, bueno, aquí está, esto es lo que quiero daros a vosotros, ¿vale? Vosotros me conocéis, sabéis que yo quiero lo mejor para vosotros y os dejo libertad, ¿vale? O sea, ahí tenéis el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocéis el bien, pero no conocéis el mal, ¿vale? O sea, bueno, eso, no es que se lo diga así, os lo cuento yo. Conocéis el bien, pero no conocéis el mal, ¿vale? Y yo os digo que el mal es malo, ¿vale? Pero como vosotros no lo conocéis, podéis hacer lo que queráis. O sea, no os voy a obligar a rechazar el mal. Si queréis conocerlo, pues sois libres de conocerlo, ¿no? Si queréis probar una cosa distinta de lo que yo tengo que daros, ¿no? O sea, si quieres probar una cosa distinta de la que Dios tiene que darte, si no quieres estar con Dios o si no quieres conocerle o quieres probar cosas que están lejos de Dios, eres libre para probarlas, ¿vale? Eso, y Dios no te va a matar, ¿vale? Entonces, bueno,
pues eso, entonces les da libertad para hacer lo que quieran. Entonces, claro, Adán y Eva pues no han conocido el mal y bueno, ahí entra la serpiente, que es la tentación, ¿no? Y bueno, que todo el mundo pues tiene ahí sus dos pensamientos, ¿no? En plan, lo típico que sale angelito bueno, angelito malo. Entonces pues dices, bueno, tengo dos opciones, ¿no? Y eso es lo que pensarían Adán y Eva y creo que es lo que pensaríamos todos, ¿vale? Eh, bueno, eso pues tengo dos opciones. Confío en que Dios que me ha creado es realmente bueno como para no intentar probar otras cosas, ¿vale? O sea, por ejemplo, mi madre me dice, es lo mismo, mi madre me dice que no vaya a, no sé, a que no entre, no se me ocurra entrar a este bar, ¿vale? Pues porque, yo qué sé, porque venden droga o porque cualquier cosa, ¿no? Eh, no sé, confío lo suficientemente en mi madre como para decidir que todo lo que me da ella es lo bueno, ¿vale? Y que no me va a quitar nada que sea bueno. O sea, en plan, confío lo suficientemente en mi madre como para elegir no entrar a ese bar, ¿no? Y saber que si mi madre me dice que no entre es porque ahí no hay nada bueno que vaya a encontrar, ¿vale? O no me fío lo suficiente, me apetece probar por mí mismo y entonces pues ya decidiré yo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y pues eso, vamos a probar. Entonces, pues eso es lo que hicieron Adán y Eva, ¿vale? Entonces decidieron irse al bar y probar qué era el mal, ¿vale? Qué era, cómo era estar lejos de Dios, ¿no? O sea, bueno, eh, igual ellos en sí no lo sabían tanto, pero vamos, dijeron, bueno, igual desconfiaron de Dios, ¿vale? Y dijeron, igual hay algo que Dios no quiere que tengamos y que es bueno, ¿vale? Igual Dios no quiere que tengamos todo el bien, ¿vale? Porque seríamos igual que Él, o eso, porque Dios tiene algún interés escondido, ¿vale? Y no quiere que lo conozcamos. Entonces, pues vamos a decidir por nosotros mismos porque no nos fiamos lo suficientemente de Dios. Entonces, pues nada, esa es el simbolismo, ¿no? De probar de la manzana, ¿no? Pues eligen la opción B. Y entonces, pues ahí, claro, ¿cuáles son las consecuencias de alejarse de Dios? ¿No? Ahí es cuando, entonces, pues es lo que se llama el pecado original, ¿no? Entonces, no es que ahora, o sea, el pecado original y todas las consecuencias del pecado original, entonces, no son un castigo de Dios, ¿vale? El mal, o sea, el mal, el sufrimiento, la muerte, no son castigos de Dios, ¿no? Antes los judíos, ¿no? En el Antiguo Testamento, y por eso el Antiguo Testamento, si lo leéis, tiene bastantes cosas bastante duras, ¿no? Porque pues, la visión que tenía el Antiguo Testamento era que Dios castiga, ¿no? Entonces, si tú haces las cosas mal, eh, Dios te castiga, ¿vale? Y ya está, no hay más. Eh, entonces, pues la visión que tenían en el Antiguo Testamento y los judíos también, pues en los tiempos de Jesús, era, pues, por ejemplo, veías a una persona enferma, ¿no? En ese momento, por ejemplo, con lepra, o ahora ves a una persona, no sé, pues con cáncer. Y la idea que tenían era, algo ha tenido que hacer mal porque esto es un castigo de Dios, ¿no? O sea, si tiene esta enfermedad es porque ha hecho algo mal. En plan, porque Dios le ha castigado porque es una mala persona. Entonces, esa era la idea que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Y esta no es la realidad de Dios, ¿vale? No es como es Dios. Entonces, esto, bueno, lo hace ver Jesús en el Nuevo Testamento y por eso hay tanta diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento, aunque todos siguen una misma línea, la interpretación de los judíos pues era distinta, o sea, la interpretación que se le dio o al conocimiento de Dios avanzó en el Nuevo Testamento como para saber entender que lo que pasaba durante el Antiguo Testamento, ¿no? Y todas las cosas que pasan en el Antiguo Testamento, en realidad están contadas, hay cosas que están contadas como si fuesen castigos de Dios. Pero luego en el Nuevo Testamento Jesús viene para decir que Dios no castiga, que Dios perdona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el pecado original, no?
¿Dios les castiga por haberle desobedecido? No. Es que, ¿cuál es el problema? No es que, el problema no es que hayan desobedecido, bueno, desobedecido a Dios, es más que al alejarse de Dios, como Dios es todo lo bueno, ¿no? O sea, Dios es, pues eso, bueno, repito, Dios es la verdad, ¿vale? Dios es el bien, eh, Dios, eso pues es el amor entero, ¿no? Dios es la belleza, ¿vale? Dios es la alegría, no sé, ¿qué más decir? Dios es la esperanza, o sea, bueno, es todo lo bueno que nos podamos imaginar, todo lo bueno con lo que soñamos en nuestro corazón toda la vida, eso es Dios, ¿vale? Todo lo bueno. ¿Qué le pasa a lo malo? Lo malo es lo que no hay, o sea, cuando no hay Dios entra lo malo, ¿no? O sea, si tú tienes ahí un núcleo de amor, de luz, es como una bombilla, ¿vale? Si tienes una bombilla encendida, una bombilla que no solo da luz, sino que irradia verdad, bien, amor, belleza, alegría, lo que tú quieras. Bueno, eh, si tú te vas alejando de esa bombilla, ¿no? Pues cada vez hay menos luz, menos verdad, menos bien, menos belleza, menos amor, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué significa? Pues que hay más oscuridad, ¿vale? Más mal, más fealdad, más tristeza, más odio, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es la ausencia de Dios, ¿no? O sea, eso, la oscuridad es lo que se suele decir, ¿no? Pues que la oscuridad en sí misma no existe. La oscuridad es ausencia de luz, ¿vale? Y el mal es lo mismo. El mal es ausencia de bien, ¿vale? Entonces, pues eso, cuando si Dios es todo lo bueno, pues el demonio, que representa, es el que se ha alejado de Dios el primero, pues lleva a que, pues eso, invita al hombre a alejarse de Dios y el hombre decide pues que quiere probar a estar lejos de Dios. Y entonces pues se acerca al territorio del demonio, que es el contrario, ¿no? Y entonces es pues el que está lleno de odio, eh, todo el mal, todo el sufrimiento, toda la tristeza, la desesperanza, todo lo feo, eh, eso, todo lo malo, la muerte, ¿no? Que esa ausencia de vida, eh, bueno, eso, todo lo malo que se te pueda ocurrir, igual que todo lo bueno, viene de Dios, no solo por la idea cristiana, sino porque el propio concepto de Dios implica pues que lo bueno es lo perfecto, ¿vale? Entonces lo bueno está en Dios, pues todo lo malo está en el otro extremo. Entonces, pues eso, el hombre al alejarse de Dios se encuentra pues con el otro extremo. Y, y entonces, pues esa es la decisión que toma el hombre. Pues si quieres probar, pues bueno, prueba entonces el dolor, la tristeza, la desesperanza, el odio, ¿no? Que ya empieza directamente con los hijos de Adán y Eva, ¿no? Pues uno mata al otro, y la muerte, que es al final la consecuencia última, ¿no? De alejarse de Dios. Si Dios es el que te ha creado, es el que da la vida, ¿no? Pues el alejarse de Dios eh, es la muerte. Entonces, pues esa es la consecuencia y esa es la explicación pues, que da el cristianismo a la existencia del mal en el mundo, ¿no? O sea, el hombre con su libertad ha decidido alejarse de Dios, ¿no? Y pues la consecuencia de estar lejos del que da la vida y del que da todo lo bueno, pues es todo lo malo y la muerte. Bueno, pues la huella, en resumen, la huella que ha quedado del pecado original, pues es la desconfianza en Dios, ¿no? Entonces, pues en parte ya nacemos como desconfiando de Dios, ¿no? Si antes Adán y Eva lo conocían, aunque fuese de forma limitada, ¿no? Porque hasta ellos mismos desconfiaron, pues ahora nosotros no lo podemos ver cara a cara, ¿no? Entonces, también, bueno, porque aquí entra luego otro tema, que es por qué Dios ahora no hace como con Adán y Eva, ¿no? En plan, no se nos presenta cara a cara. Pues también es para darnos la libertad de elegir, ¿no? O sea, si uno, o sea, si Dios existe, o sea, si Dios se presentase aquí físicamente, ¿no? Delante de ti, en plan, no, se apareciese en tu casa, bueno, aparte de que nos daría un infarto, no es broma,
Eh, o sea, bueno, eso, pues si se apareciese físicamente delante de ti, ya no tendrías libertad para decidir si quieres creer en él o no, ¿vale? Entonces igual estaríamos con él eh, por miedo, ¿no? O sea, no nos atreveríamos igual a decirle que no si Dios se presentase tal y como es, ¿no? Con toda su fuerza. eh, pues eso, no nos atreveríamos igual a decirle, a desobedecerle, ¿vale? Porque tendríamos miedo de lo que nos pudiese hacer, ¿no? Y no seríamos libres tampoco para decidir si queremos estar con él o no, ¿no? Pues porque eso, pues porque dices, oye, pues si Dios existe, ¿no? Y es el que me ha creado y encima es todopoderoso y puede, no sé, puede castigarme si quiere, aunque esa no, ya hemos dicho que no es la idea de Dios, eh, pues me daría miedo no creer en él, ¿no? Entonces Dios deja libertad para que si tú quieres puedas creer en él, pero si no quieres también puedas no creer en él, ¿vale? Y porque Dios además es humilde, o sea, eso. mmm, Dios es lo que he dicho en el primer vídeo, ¿vale? Dios no necesita nada de nosotros, o sea, Dios no quiere no nos pide nada a nosotros. Dios lo único que quiere es darnos todo, ¿vale? O sea, eso es que nosotros no tenemos que dar nada a Dios. Nos lo tiene que dar Él, ¿vale? Entonces, y nos lo quiere dar Él. Dios no quiere que le demos nada, ¿vale? Solo quiere, para Él es una alegría estar con nosotros, ¿vale? O sea, para Él ya es una alegría verte vivir tu vida, ¿no? Pero Él sufre cuando tú sufres y para Él todavía estaría más contento si tú pudieses estar contento para siempre. Y entonces eso es lo que tú puedes tener cuando estás con Él, ¿no? Pero eso, pues como Dios te quiere tanto, pues quiere que tú decidas libremente si quieres estar con Él o no, ¿vale? Y entonces, pues eso, si, si tú quieres que Dios conocer a Dios, pues te tienes que, o sea, Dios siempre va a estar ahí, en lo escondido, ¿vale? Eso, pues porque es humilde y realmente no necesita, no necesita que le alabes ni que le, no sé, ni que le hagas ofrendas ni sacrificios, ¿no? O sea, eso, es que no necesita nada de ti, solo quiere darte. Entonces, pues eso, se mantiene ahí en lo escondido hasta que pues, respetando tu libertad, ¿no? Y respetando lo que tú decidas. Entonces, si tú quieres acercarte, comprobar si, si él existe y decides investigarlo más, pues él va a estar ahí quieto y eh, para que tú, si quieres, pues te vayas acercando a él, ¿no? O sea, eh, y si tú no quieres acercarte a él, pues él va a respetar tu libertad, ¿vale? Y no se va a meter, ¿vale? Entonces, bueno, eso es, ¿no? Y ahora pues me vendría como la objeción, ¿no? De decir, jo, entonces Dios está ahí en plan como indiferente, ¿no? Eso pues se mantiene al margen de lo que tú hagas en tu vida o dejes de hacer, ¿no? No, o sea, Dios no está, o sea, no crea, no te crea y eso, y se hace invisible y se queda mirando cómo lo pasas, en plan bien o mal, indiferentemente, sin importarle nada de lo que pase con tu vida, ¿no? O sea, porque eso, pues Dios sufre, eres su hijo, ¿vale? Eh, está igual que estaría un padre o una madre, ¿no? Entonces, ¿qué es un buen padre y una buena madre? Pues eso, los que siempre están ahí para su hijo, ¿no? Y los que si su hijo decide irse de casa, le dejan irse de casa. Y muy bien, pues, pero lo sufren, ¿vale? O sea, no les da igual que te vayas. Y lo están sufriendo continuamente mientras estás lejos, ¿no? Y si te vas de casa y lo pasas bien, en plan, o sea, y estás feliz y consigues encontrar la felicidad, pues ellos también están felices. Pero si, eso, pues si haces cosas que te hacen sufrir, pues a ellos también les hace sufrir, ¿no? Y sufren no por ellos, sino porque te quieren y porque te ven sufrir a ti y entonces ellos sufren también, ¿no? Entonces, pues eso le pasa a Dios, ¿no? Pero siempre, siempre están ahí para cuando les necesitas, ¿no? O sea, si decides llamar a tu casa y volver con ellos, o aunque no vuelvas con ellos, en plan,
pedirles ayuda, pues van a ayudarte, ¿no? Van a intentar ayudarte y van a estar ahí para ti. Pues lo mismo hace Dios, ¿no? Entonces, te deja que tú hagas tu vida, pero siempre está contigo, ¿vale? Siempre te sigue por el camino. Y si tú sufres, Él sufre igual o más. Y si tú lo pasas bien, Él lo pasa bien igual o más. Pero si tú en algún momento quieres llamarle, Él siempre va a estar ahí para ti, ¿vale? Lo que no va a hacer es imponerte su presencia, ¿vale? O sea, si tú quieres encontrarle, pues Él lo va a saber y va a ir eh, eh, y va a hacer que le encuentres, ¿no? O sea, eso, Él siempre va a estar pegadito a ti, pero de forma que no lo notes. Y en el momento en que quieras conocerle, va a hacer algo para que le conozcas, ¿no? Y si tú das un paso y cuanto más le digas, más firmemente le digas, pues quiero conocerte, pues más todavía va a hacer para que le conozcas, ¿no? Cuanto más seguro te vea de que quieres conocerle, más pasos va a dar él también, ¿no? Para que le conozcas. Y si no quieres conocerle, siempre estará, como se suele decir, pegado a tu puerta, ¿vale? Pero bueno, es lo que se suele decir, que el corazón es como una puerta que solo tiene el pomo dentro, ¿no? O sea, solo se abre desde dentro. O sea, solo tú puedes abrir la puerta de tu corazón a Dios, ¿no? Dios no va a estar de viaje por ahí esperando a que tú le abras la puerta. Va a estar siempre detrás de la puerta esperando, ¿vale? Y llamando también. O sea, no se queda quieto, ¿vale? Dios siempre va a estar ahí, en plan, pegado a tu puerta y llamando porque lo que quiere es que seas feliz. Y entonces, si tú quieres, le puedes abrir. Y si no, pues no le abres. Y seguirá ahí pegado, esperando. Pero nunca va a tirar la puerta abajo, ¿vale? O sea, va a esperar a que tú se la abras. Y si tú se la abres, pues ya está. Pero si no, pues nada, seguirá ahí esperando, ¿no? Y también intentará ayudarte, o sea, eh, cuando Dios también permite los sufrimientos, ¿no? Es lo que se suele decir. ¿Por qué existe el mal? Bueno, ya hemos visto por qué existe el mal, pero por qué Dios lo permite, ¿no? Porque a veces, pues eso, uno, no sé, pues existe una persona mala, ¿no? Hace el mal a otras y dices, ¿por qué? O sea, no sé, ¿por qué eso? Una persona buena, ¿por qué sufre, ¿no? Por qué permite Dios que sufra si, no ha hecho, si esa persona no ha hecho nada malo, ¿no? Incluso uno malo que sufre no es porque Dios quiera, es por consecuencias de sus actos, ¿no? Pero ¿por qué alguien, o sea, por qué Dios permite que tenga esas consecuencias el mal, ¿no? Bueno, pues, o sea, porque Dios permite que sufras. Pues ahí está, bueno, eso, es, yo creo que es el tema más complicado, el tema del sufrimiento, pero cuando Dios permite, o sea, Dios te quiere tanto que no va a permitir que, o sea, no va a permitir que venza el mal, ¿vale? O sea, si Dios no quiere que ese mal, eh, o sea, si las consecuencias de ese mal van a ser solo malas, nunca las va a permitir, ¿vale? Cuando Dios permite el sufrimiento es porque de ahí, o sea, Dios, que es, como Dios es perfecto, del mayor mal puede sacar el mayor bien, ¿vale? Eso, pues, no sé, pues por ejemplo, pues del mal que es, por ejemplo, que el hombre se aleje de Dios, pues él decide sacar el mayor bien, ¿no? Pues que es, oye, pues, bueno, luego lo veremos, ¿no? Pero que es que Dios llega a hacerse hombre, ¿no? Por nosotros también, ¿no? Para que nosotros seamos verdaderamente hijos de Dios, ¿no? Dios se pone a nuestra altura, ¿no? Y, y bueno, eso ha sido al final para librarnos del pecado original, ¿no? O eso, pues no sé, a veces siempre se ven casos que pasan, ¿no? Pues de que una persona que tiene un accidente y luego cambia completamente su vida porque había estado viviendo, desperdiciando su vida y esa situación mala le hace cambiar, ¿no? Y hay muchos testimonios de gente que dices, Buah, ¿cómo puede vivir feliz, ¿no? Con esta enfermedad, ¿no? Pero a veces el sufrimiento te hace darte cuenta de lo que es verdaderamente importante, ¿no? Y entonces, bueno, siempre va a ser un misterio para todos, pero Dios está ahí, o sea, está ahí también en el sufrimiento, ¿vale? Y, y en otro vídeo lo explicaré con más detalle, ¿no? Cómo está Dios en el sufrimiento. Pero cuando, o sea, Dios no va a permitir un sufrimiento sin sentido, ¿no? Y Dios, si es todopoderoso, que el concepto de Dios exige que sea todopoderoso,
tiene que poder sacar de cualquier cosa lo que él quiera. Entonces, si de un mal Dios no va a poder sacar más bien, o sea, si no va a valer la pena el sufrimiento, Dios no lo va a permitir. No va a permitir que sufras sin sentido. ¿Vale? Entonces, cuando hay sufrimiento en el mundo, que hay mucho, siempre los cristianos confiamos en que siempre hay un bien mayor detrás. ¿Vale? Entonces, eso, pues Dios siempre permite el sufrimiento porque va a hacer muchas cosas buenas a través de ese sufrimiento también, ¿no? O sea, buenas en la persona que sufre. eh, bueno, los cristianos también creemos en la vida eterna, ¿vale? Entonces siempre va a haber una esperanza. eh, eso, entonces siempre todo es para bien, ¿vale? Incluso el mayor mal, ¿vale? Entonces, bueno, esto lo voy a desarrollar un poco en los próximos vídeos. Que ya pues van a ser explicar un poco la figura de Jesús, que es también prácticamente el sentido del sufrimiento en su totalidad, ¿vale? Y bueno, eso, espero que este vídeo sobre la libertad os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.